Muy buenos días, hoy nos encontramos en Entre Telones y Balones en un momento muy especial y con invitados internacionales, los cuales están participando actualmente en el primer Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas a la Preparación Física. Aquí tengo a mi compañera Lenny, que también está en la organización de lo que es el evento. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Lenny. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, en este momento tenemos a una eminencia del deporte haciendo presencia en este Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional, el profesor Horacio Anselmi, quien nos deleitó con una ponencia hace breves instantes y que queremos traerlo para que ustedes lo conozcan y conozcan su trabajo para que se lleven una bonita experiencia y él se lleve un bonito recuerdo desde Venezuela. Beatriz. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido a Venezuela, bienvenido al programa Entre Telones y Balones, el cual se da por Radio Olímpica. Cuéntenos, profe, ¿qué le ha parecido este primer Congreso Internacional aquí en el país? A ver, es un soplo de aire fresco. Pensar que la problemática de mi país fue expuesta aquí como si hubiéramos sido circunstancias paralelas, o sea, el ministro compenetrado en cuáles son las soluciones que hay que proponer, la gente de educación pensando en un objetivo en el alto rendimiento tratando de ordenarse desde la detección de potenciales talentos hacia la concreción de medallas contantes y sonantes en Juegos Centroamericanos y demás Juegos regionales. O sea, es el tipo de conversaciones que hay que dar en un ámbito como este. Feliz de que me hayan invitado a mí para, de alguna manera, vincular la experiencia argentina a las potencialidades de ustedes. Así que estoy en Disney. Profe, dígame una cosa. ¿Usted siente que en este momento o en esta realidad que vivimos mundialmente, esto eleva nuestra calidad en el espacio deportivo? Mira, el gran tema excede a la potencialidad del deporte. El deporte fabrica ciudadanos ejemplares, personas que hacen del esfuerzo un culto, del cuidado de su salud, el cumplimiento de normas. El deportista es una persona, es un ciudadano mejor. Proyectar una sociedad hacia el deporte es la mejor idea que puede tener un gobierno. Si dentro de esa política propicia la creación de actores de alto rendimiento, ese actor de alto rendimiento se transforma en un influencer que sigue la sociedad entera. O sea, las conversaciones de estos 2 días fueron planteadas para crear un país mejor. Buenísimo. Y yo creo que hasta un mundo mejor. Pero sí, obviamente, porque estamos mejor. En la misma línea de pensamiento muchos de las personas del deporte, inclusive desvinculados de cualquier matiz político. O sea, desde los extremos del pensamiento político del mundo, la idea es en esencia la misma. Cuanto mejores deportistas tengamos, vamos a tener un mundo mejor. Excelente. Profe, quisiera que nos dijera brevemente estos 3 productos que usted nos presenta aquí. Vamos a presentárselo a los compañeros, pero en especial hay uno que me parece súper interesante y es donde usted habla de cantidad de calidad. Vaya qué nombre. Bien, el punto es el siguiente. La tendencia mundial del entrenamiento, que siempre baja del hemisferio norte, tiene una tendencia hacia la facilitación casi absurda de las cosas. Y de alguna manera el tremendo poder que tienen las redes y el tremendo poder que tiene la penetración cultural que te generan desde todo ámbito, se ha salido de la línea de lo que nosotros deberíamos hacer para ganarle a los demás. En definitiva, cantidad de calidad es un libro de entrenamiento, pero casi un tratado filosófico que dice: esto que estás haciendo no te genera esfuerzo, ¿por qué lo estás haciendo?
y que la cantidad de cosas que yo haga tienen que ser cantidad de cosas que marquen la diferencia. Desde la coordinación, desde la rapidez, desde el esfuerzo en sí mismo, pero es el arte de combinar lo difícil. Y además, cantidad y calidad es de alguna manera una respuesta válida de muchos problemas de la planificación del entrenamiento a lo largo del tiempo. Por determinados motivos, porque la planificación se inició en los países fríos, con un invierno de 40 grados bajo cero, no aplica en Venezuela. Bueno, ¿cómo yo extraigo esa línea de pensamiento a realidades concretas en Latinoamérica? Eso es cantidad de calidad. Por eso fue el libro que se presentó junto con la marca argentina en los Juegos Olímpicos de París. Y ya lleva 100.000 ejemplares vendidos. Bastante interesante, ya Es saben. un bestseller. Lo El tenemos arte de aquí. la preparación física, calidad, cantidad de calidad. Tenemos por aquí la planificación del entrenamiento, la clave de la mejora continua. Este también tiene su historia porque mantener vivo la calidad conceptual de los entrenadores implica mantener viva la planificación del entrenamiento. Entonces, de repente te toca estudiar un texto originario ruso y ya es un problema la traducción del ruso al inglés y del inglés al español, o sea, lo que llega es ininteligible. Entonces me tomé el trabajo de bucear en la historia desde Ramsés III, pasando por los hoplitas espartanos y los centuriones romanos, y cuáles eran sus ideas de entrenamiento y por qué, y cómo se ordenaban y por qué, hasta llegar hasta nuestros días. Y es el libro primer libro en la historia escrito por alguien latinoamericano sobre planificación de entrenamiento. Oh, qué interesante, ¿verdad? Y tenemos También tenemos potencia para el fútbol, demoliendo mitos del entrenamiento. Bastante interesante, demoliendo mitos del entrenamiento. Bueno, la coyuntura ayuda porque la Argentina es el campeón del mundo y ya va a volver a hacerlo en un par de semanas Ay, otra Dios vez. mío. Y de alguna manera no somos campeones del mundo porque sí, sino porque hacemos cosas que no hacen los demás. Entonces hay un montón de cuestiones. Si bien el que está en la etapa es un chiquito colombiano que está llamado a ser la estrella de su país y que tuvo su paso por Buenos Aires y demás, la realidad es que hay mucha tecnología del entrenamiento y mucho esfuerzo y muchas cosas que Europa no hace que nos llevan a tener nuevamente grandes expectativas de ganarles a todos. qué Qué bueno. excelente, qué excelente. Profe, de la ponencia del día de hoy, usted conversó sobre los test pedagógicos de evaluación de condición física. Háblenos un poco sobre esa ponencia y cómo fue la receptividad de las personas que asistieron al Congreso. La receptividad es excelente porque de alguna manera estoy entrenado para hablarle a nuestra gente. Entonces está mechado por ejemplos prácticos, por alguna cosa que despierte simpatía, por ser de alguna manera amigable con el tema, y la realidad es que tener altos resultados en el mundo significa hacer muy bien las cosas fáciles. Excelente. O sea, acá no estamos hablando de aceleradores de partículas ni de tecnología esotérica, sino estamos hablando de cómo hacer las cosas evidentes, bien hechas. Entonces, el problema es cuántas cosas nosotros consideramos evidentes. Y hoy fue un despertador de cosas evidentes, a veces un poquito olvidadas, a veces no tanto. Casi que me abrazaron los entrenadores viejos cuando salí, porque fue la reivindicación de muchas cosas que son muy importantes y que hoy por hoy pasan por costados que tienen una interesantísima liga con lo comercial. Hoy te quieren vender cosas a como sea. Sí. Eso quiere decir que en los detalles está la clave del éxito y que lo obvio no es tan obvio. Exacto. Perfecto. Bueno, yo de verdad creo que ha sido una gran experiencia para nosotros tenerlo aquí como ponente, profesor. Nosotros como organizadores del evento del primer Congreso Internacional de la Actividad Física, pues, y de la preparación física, creemos que este es el camino por donde hay que transitar. Sí, claro. Compartir saberes, compartir conocimientos y que usted también pueda desde Venezuela llevar a su país una experiencia que lo potencie y que lo haga ser diferente.
no te quepa la menor duda. De hecho, te voy a contar una intimidad. Nosotros estudiamos a los potenciales rivales y nosotros sabemos de ustedes cosas que ustedes no saben de ustedes mismos. En definitiva, hacemos un análisis de las cosas que están bien y que los llevan a ganarnos en unas cuantas cosas, y de las cosas que no están tan bien. Por eso no tienen quizás el potencial, el desarrollo potencial que podrían tener. Entonces nosotros conocemos mucho la situación de los países que están cara a cara con nosotros en un juego panamericano, en un campeonato del mundo. Excelente. Bueno, Beatriz, ¿tienes alguna otra pregunta para el profesor? Muchísimas gracias por haber estado en este espacio corto, pero agradecidas de que haya estado en Entre Telones y Balones compartiendo su experiencia aquí en Venezuela y en el primer Congreso de las Ciencias Aplicadas a la Preparación Física. Siempre agradeciendo a la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, por prestarnos estos espacios para dar este tipo de información a nivel nacional e internacional. En nuestros controles está Ricardo Mendoza, el editor Jorman Rojas y el profesor Salvador Almea, y también por supuesto al director de Radio Olímpica, que es el profesor Daniel Barona. Muchísimas gracias por haber estado el día de aquí. Profe, ¿alguna otra palabra que quiera decir? ¿Alguna invitación? Y que no podía ser de otra manera. ¿Quién puede tener al presidente del Comité Olímpico más lindo? Venezuela. Imagínense. Bueno, gracias. De Entre Telones y Balones nos despedimos. Queremos que sea esta una experiencia muy agradable y siempre llevando hacia ustedes algo diferente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Bye. En estos momentos ahora vamos a tener otro invitado que viene directamente desde Argentina, el magíster Mario Moche. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente en Venezuela. Hacía muchos años que no venía y la verdad muy feliz, además de compartir con toda la gente en el Congreso y muy contento por observar las cosas que están haciendo, ¿no? Qué bueno saber que está aquí con nosotros. Y además he comido arepa hoy, así que ya estoy hecho, ya estoy en Venezuela. Las originales. Las originales. Correcto. Bueno, ¿qué le ha parecido a las arepas? Riquísimo. Sí. Sí. Por eso puedo decir muy bien la entrevista ahora, porque comí bien la arepa. ¿Con qué se la comió? Sí, ¿Con qué? ¿Qué le rellenaron la arepa? Carnecita y muy rico, con las mejores, las peludas. Exactamente. Sí, como alambrecitos. Así, eso es carne desmechada. Desmechada, así es. Así se llama. Muy sabrosa. ¿Ha tomado café? Sí, café. Aquí en este programa tenemos un dilema. Siempre tomamos café todas las mañanas, sobre todo por lo que nos trae el señor Ricardo Mendoza todas las mañanas, ¿verdad? Sí. El señor Ricardo nos consiente mucho, que somos consentidas. Profe, vamos a lo que nos interesa. Usted en su ponencia habló de la neurociencia. Más o menos, denos a nosotros aquí y al público que nos ve, ¿cómo ha sido esa experiencia, esa investigación profunda sobre lo que usted ha conversado en esta ponencia? Muy bien, hablar de neurociencia es poder conversar o compartir la información que el sistema nervioso, las ciencias que estudian el sistema nervioso, la investigación que hay sobre cómo funciona nuestro cerebro, genéricamente, pero es el sistema nervioso, nos dan, y la aplicación de esta información de la tecnología moderna. Antes era mucho más práctico y alguna disección, pero hay muchos estudios funcionales de cómo está el sistema nervioso, y eso lo que hacemos en la Universidad Favaloro en Argentina es bajar esta información al campo de juego y empezar a experimentar y probar y comprobar sobre cosas que están en un laboratorio, un resonador magnético, en un encefalograma, puesto en funcionamiento, y conociendo esta información que la ciencia nos da, podemos tener una mejor didáctica en el momento de aplicar la formación de los deportistas, de las personas en general, ¿no? Hay unos estudios que hablan sobre que la actividad física es uno de los elementos que establece o que desarrolla la plasticidad cerebral. Entonces, es necesario o es positivo cognitivamente hablar de la preparación física para ese desarrollo de la plasticidad cerebral en la neurociencia. Yo lo pondría más básico. El movimiento es vida.
y un ser humano en movimiento está sano. Está sano. Voy a decir algo que es muy duro, pero la ausencia de movimiento es muerte. Cierto. A nivel de una célula, a nivel de un tejido, a nivel de un órgano, a nivel de un sistema, a nivel del cuerpo. O sea, el movimiento es vida. Por lo tanto, el ser humano, en la Tierra, un ser vivo, aunque las rocas también tienen su movimiento por lo que es la profundidad del globo terráqueo, creería que es mucho más abarcativo a poder analizarlo como una biopsia en la preparación física. La preparación física moderna, creo que con toda la información que hay, tenemos los elementos para equivocarnos lo menos posible. Nos vamos a equivocar entre comillas porque el que está recibiendo la información y ejecuta es una persona que necesariamente en el proceso de aprendizaje o en el entrenamiento se va a equivocar, y no se va a equivocar, está experimentando movimiento y en ese ensayo de qué es lo que funciona va a encontrar el camino. Exacto. Nosotros desde la neurociencia, en la educación, pongámosle así, que el entrenamiento también es educación, tenemos que ayudar al cuerpo ese, a esa persona que siente, que sufre, que le duele, que camina, que tiene familia, que le duele el estómago, cómo logra encontrar su mejor versión. Entonces hoy tenemos un montón de elementos que antes, intuitivamente o por experiencia, uno veía, me parece que este ejercicio es mejor, ahora sabemos que este es el mejor. Y también sabemos, disculpe, sabemos qué pasa dentro de ese sistema, y esta herramienta nos permite facilitarnos en la ayuda hacia el otro. O sea, cómo aprende el sistema nervioso, cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos los humanos, creo que es el gran cambio. Antes enseñábamos y ahora conocemos cómo vos aprendés. Exacto. Entonces, al yo saber cómo vos, yo y ella, todos aprendemos igual desde el proceso. Aprendemos diferentes cosas diferentes. Pero la epigenética hoy nos muestra que de acuerdo al lugar donde naces y cómo te manejas y cómo es tu familia, el entorno y un montón de situaciones socioculturales van transformándote para que la próxima generación diferente. Entonces hay un montón de estudios hoy que nos permiten, y creo que es apasionante el mundo de la neurociencia, porque a medida que uno empieza a estudiar y bucear, la conexión que antes pensábamos que era el estómago separado de la cabeza, de la panza, de la pierna, Todo es un cuerpo integrado. Está todo integrado. Entonces eso es lo apasionante y la ayuda que le podemos dar al deportista, al cuerpo técnico, al entrenador, porque la táctica también tiene que ver con los procesos de toma de decisiones. O sea, es un abanico interesante y yo disfruto mucho de colaborar con otros en el proceso de aprender. Listo, profe. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido esta iniciativa del Congreso Internacional acá en Venezuela y los ponentes que han estado hasta el momento de hoy? Yo debería decir políticamente correcto, pero es verdad, es correcto. No, muy bueno. Ayer lo escuché al ministro, me pareció maravilloso escucharlo sobre el futuro. Y de dónde vienen, análisis del pasado, análisis de la actualidad y hacia dónde van. Me parece que lo he estado escuchando al profe con respecto del proyecto de evaluación escolar del 2016 en adelante, del 2015 una reformulación de la estructura de los cuadros profesionales del país. Y como proyecto hacia adelante, lo que me pareció interesante es para los que vengan después de nosotros que continúen el trabajo. Eso me parece lo mejor. Aunque Venezuela tiene un gran protagonismo en el deporte en América, creo que esto los va a potenciar mucho más, especialmente en los procesos pedagógicos, ¿no? Y poder ayudar a que la población, por un lado, esté sana, por un lado se ingrese al movimiento, por lo que tú decías, y después que el proceso del alto rendimiento, que tiene que ver con la masividad, va a asegurar mayor cantidad de logros deportivos, que es un poco el objetivo del Comité Olímpico y del Ministerio del Deporte, ¿no? Sí, a mí algo que me llama la atención es que este conocimiento no solamente está adaptado a lo que es el alto rendimiento, la preparación física, etcétera, sino que también esto es algo que transversaliza todo el espacio de nuestro diario vivir, porque la neurociencia y la neuroplasticidad no solamente se da en los niños, jóvenes y adultos, sino también en el adulto mayor. Es que la plasticidad neural es aprendizaje. No. ¿Sí? No, la plasticidad neural es el proceso de aprender. Ajá, el aprendizaje es... Sí, que sí, no sé. Sí, no, es un tema de palabras,
lo que hoy se le llama neuroplasticidad existió siempre, por eso llegamos hasta acá. De las cavernas hasta acá llegamos por plasticidad neural, por aprendizaje. Sí. Ensayo y error, vamos El probando. lenguaje, Todo, absolutamente. nos Bueno, fue llevando. cada espacio que uno puede buscar, cómo aprendemos a leer, cómo aprendemos a comprender el texto, Segundito. cómo aprendemos a hablar, a recitar, a cantar, a jugar, a frenar, a saltar, a dormir. Todo es plasticidad. Y el ser humano tiene como condición la adaptación. Cierto. Ustedes aquí tienen todo el año calor en general. Nosotros en Argentina, en el sur, hay mucho frío. Y en Alaska, muchísimo frío. Y somos biológicamente iguales, nada más que nos hemos adaptado entre el color de la piel, el tipo de textura, la alimentación, el contexto sociocultural, lo adaptativo. Pero si uno hiciera una biopsia de una célula de cualquier persona en cualquier lugar del planeta, somos exactamente iguales biológicamente y no genéticamente, pero sí biológicamente a nivel de la estructura celular. Entonces, después el abanico de opciones, el tipo de raza, de religión, de cultura, Cierto. de forma de vivir, Sociocultural. sociocultural, el entorno. espacio es lo que nos hace diferentes, Diferente. pero somos iguales. Wow, Cierto. qué interesante, Ujú. de verdad, estaba el Sí, programa muy de hoy en interesante. Entre Telones y Balones. Aprovechamos que estamos en estos momentos justo en el Comité Olímpico Venezolano con el Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas a la Preparación Física, agradeciendo al profe Mauro por haber estado aquí con nosotros en el programa Entre Telones y Balones. ¿Algo Mario más que quieras Mouch. preguntar? Mouche, ¿de dónde viene? De Francia, Perpignan, Mouche, Ah. francés, ¿Y se pronuncia? Mouche, en francés es Mouche. Ah, Mouche. listo. Siempre aprendemos algo nuevo. Me agradezco mucho hambre, mucho hambre. Yo les agradezco mucho y es una oportunidad interesante para intercambiar con colegas de otro país. Somos, en América Latina somos un solo país, Sí, nos dejan Sí. mucho aprendizaje, se Claro. llevan mucho de nosotros. absolutamente. Y se les quiere y se les va a apreciar Feliz de la vida de siempre estar aquí nuevamente y bueno, volveremos pronto seguramente. Seguro. Muchísimas gracias, profe. profe. Gracias, chao, chao. Chao, chao.